Hola, Hola, ¿qué tal? muy bien, ¿y tú? ¿Se me escucha bien? Sí, se escucha todo perfecto. ¿A mí qué tal? Bien, bien. Y se ve bien también, ¿verdad? Sí, solamente Vale. que el tema de grabación lo he intentado hacer desde la tablet y no se escucha cuando grabo pantalla. No sé por Ah, qué. Entonces lo estoy grabando con el móvil en un plano diferente, pero se te ve bien. ¿Qué tal? vale, perfecto. ¿Cómo estás? Muy bien, tenía ganas ya de volver a hablar de libros contigo. Sí, Estaba así, sí, hombre, cuando me dijiste, digo, de cabeza. gracias. A mí también me hace mucha ilusión que hayas vuelto a publicar y que hayas vuelto a publicar una novela de romance y misterio, que por cierto la tengo aquí. Ya me la compré días más tarde de que se publicara, porque no podía al momento, y me lo estoy leyendo, voy justo con la mitad. Y primeras impresiones que tengo que decir que creo que es una de las novelas más realistas y las que más me han gustado desde de ahora, o sea, del 2025. Qué 2026, bueno, perdón. oye, empezamos fuerte entonces, ¿eh? Sí, o sea, siento como que tiene mucho potencial, o sea, incluso te diría que más que el último amanecer de agosto, o sea, siento como que aquí pasan como más cosas, como más intenso todo, ¿sabes? ¿Cómo se te ocurrió Sí, la son... idea de esta historia? Pues en realidad la verdad es que cómo surgió esa idea principal no tengo una respuesta concreta porque yo creo que fue un proceso, ¿no? Bastante largo, de hecho, de que fui tirando poco a poco de diferentes ideas, pero lo que tenía muy claro es que quería ubicar la obra en Dores, que es donde estoy Mm, viviendo ahora. mm, Y tú has leído los anteriores, ya sabes que uno de ellos está inspirado en el pueblo en el que nací, otro en mi pueblo sí. de veraneo y ahora pues me he ido al pueblo en el que estoy viviendo. Y creo que era el lugar perfecto, entonces tenía muy claro eso y a partir de ahí pues fue surgiendo todo lo demás. ¿Y en el pueblo llevas ya bastante tiempo o relativamente poco? En Bermeo. No, sí, ya años. Sí. Viviendo Y... como tal, eso, Sí. meses, pero Y te inspiraste más bien porque es un pueblo costero, o sea, ¿qué fue como que te hizo decir, vale, este quiero que sea el pueblo de mi siguiente novela? Como algo que te hizo como pensar y hacer la historia en ese pueblo. tiene esa parte perfecta para, que digo yo, para el romance, que sería algo así como los acantilados, las playas Hmm, o los faros, que son, vamos, una ambientación idílica, ¿no? Para desarrollar esta parte de la historia. Y luego también tiene la zona esa más chunga de misterio, que es cuando entra la bruma costera, hmm, cuando tenemos esa neblina y tal, que hace que todo sea como más siniestro. También, además, tenemos el Monte Soyuve, que tiene, vamos, un montón de... Es bastante frondoso y no entra casi la luz en muchos puntos. Entonces tenía como esos diferentes zonas que se podían aprovechar tanto para el thriller como para el romance. Y creo que fue una de las cosas perfectas para decir, bueno, pues hay que ubicarlo aquí. Y para la próxima novela, ¿ya tienes alguna idea en mente? ¿O alguna ambientación ya que quieras decir, vale, esta novela quiero que esté ambientada en esta zona en concreto? En realidad sí, de hecho está. Lo que pasa es que todavía no puedo decir nada, pero ya Vale, tengo alguna idea un poco trabajada. Lo que sí puedo adelantar es que va a ser en Euskal Herria y en mis alrededores. vale. Y en la novela hay una parte en la de que hay como una persona misteriosa, por así decirlo. ¿Cómo se te ocurrió esa idea para aplicarla en esta novela? En verdad es como un personaje que le da bastante dinamismo a la obra porque es como cada vez que sale hay acción Hmm, o hay mucho suspense, ¿no? Entonces era un personaje que yo lo veía claro. O sea, que hmm. funcionaría sin él porque podría seguir funcionando, pero creo que le aporta muchísimo, sobre todo en esas escenas concretas. No sé exactamente por dónde irás, pero tampoco vamos a hacer spoiler aquí. Yo voy por la mitad Pero justo. eso, pues hay alguna escena en algún,
una ubicación muy concreta que yo creo que es de mis favoritas, que al final es de esas que te ponen un poco los pelos de punta. Y yo creo que al final sin él la novela hubiese funcionado, la parte de misterio y todo está ahí, pero el hecho de que ese, porque podría estar oculto en todo momento, pero el hecho de que se ponga una capucha y se muestre ante Nora, creo que aporta mucho, ¿no? Ese tira y afloja de lo tengo tan cerca y a la vez tan lejos. Entonces, por eso quería un poco como jugar a lo que siempre se ha llevado, que es Tom y Jerry y todos estos personajes que siempre es como lo tengo a esto, pero no consigo atraparlo, y creo que con este encapuchado lo que pasaba era eso también. Yo he de decir que hace unos días que no toco la novela porque he estado también un poco liada con clases y todo, voy leyendo poco a poco. Y lo que te dije en un mensaje que incluso he sentido como un poco de miedo por la protagonista, ¿sabes? En el punto en el que he llegado en la historia. Entonces como que siempre se siente como esta tensión de que va a pasar algo, pero como que estabas muy cerca, ¿sabes? De que pase algo, ¿sabes? Es que no sé cómo explicarme, es como Sí, 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 una totalmente. sensación como muy también Se abrumadora mantiene. y muy como de casi lo tengo, pero no, ¿sabes? Eso es, mira, pues me gusta que transmita eso, porque desde luego era el objetivo, ¿no? Ver que siempre está rondándole, que siempre lo tiene cerca, pero que al final no consigue ir más allá. Y poquito a poco sí que va reuniendo pistas, pero con cuentagotas, digamos. ¿Y en esta historia te has inspirado en alguna vivencia real que has vivido tú o alguno de tu alrededor o es 100% ficción? No, es 100% ficción. De hecho, igual inconscientemente alguna cosilla que me rodeo así la he podido plasmar, pero que va, yo diría que todo ficción. Y si tuvieses que describir en 3 palabras la novela, ¿cómo sería? Uf, qué difícil. Pues yo diría un poco, bueno, diría suspense, porque creo que hasta el final, o sea, esto me escribe, digo, hasta la última página hay que aguantar, que es cuando se desentraña el misterio, y diría eso, suspense, amor también, porque al final en la obra tiene gran peso la parte romántica, y la tercera diría, hombre, diría Bermeo, porque al final es más que una ubicación o un escenario, es un personaje más, que creo que es fundamental en esta historia. Y aquí sí que creo que la historia no se hubiese podido desarrollar así si no fuese en este tiempo. Y hay una parte del libro que tampoco quiero decir mucho para no hacer spoiler y tal, que habla también sobre mitología, Sí, sobre una especie en concreto, que habla de las lamias, sí, las sí. lamias. ¿Te inspiraste en algo para crear esta mitología, aunque sea real y ya sea contada? ¿Cómo te vino la idea para añadirla en este libro? En verdad tienen muchísimo peso en la cultura de Euskal Herria y también en la de Bermeo en concreto. Según en qué pueblo te fijes, tiene un significado, no un significado diferente, pero son diferentes, ¿no? Hay cambios y más que ligeros, algunos son muy evidentes. Y por eso yo las conocía, pero tuve que documentarme bien acerca de las de esta zona, ¿no? Porque al final eran las que yo quería plasmar. Y creo que si hablaba de este pueblo tenía que hablar de ellas, más que nada porque la figura de las fiestas también, ¿no? Y el libro transcurre también en las fiestas. Y luego también jugué mucho con ello para desarrollar tanto la trama de misterio como la trama de romance, porque a Nora la comparan con con uno de estos seres que era muy famoso allí, digamos. Entonces, como que hice este tira y afloja también con la parte de romance. Y también tiene mucho peso en la novela lo que viene siendo los paisajes así de mar y de los alcantilados y todo. También te tuviste que documentar bien para hacer como que se sintiera más real en el libro o tuviste como también como un poco de imaginación y lo hiciste un poco ficción.
Pues en verdad hay un poquito de todo, porque también tiene mucho de vivencia personal, porque conozco bien esas zonas, pero sí que, por ejemplo, para retratar la isla de Ísaro tuve que documentarme de cuánto mide, cuál es su historia, porque había una historia de yo me lo sabía con pequeñas pinceladas porque me lo había dicho la gente, pero no sabía los detalles o incluso cuánto mide el espigón del puerto de Bermeo. Todo eso yo no lo conocía. Entonces, cuando ya me puse a desarrollar la historia y yo quería plasmar todo esto bien, ahí sí que tuve que documentarme bastante más. De hecho, tuve la ayuda también de un profesor de universidad que me ayudó a entender un poco la estructura del puerto porque yo no tenía ni idea en ello. Entonces, sí que ahí me ha llevado más trabajo para poder eso, pues plasmar estos escenarios bien, de la que me antoje y saltándome todo. Y ya llevas como un mes que se ha publicado el libro, un mes y pocos días. Eh, que la gente ya se ha leído el libro, algunas personas. ¿Qué impresiones has tenido de primeros? De momento bien, estoy contento, parece que funciona bien y a la gente le está gustando. Es una de las veces que estoy recibiendo un feedback así y más potente con el lanzamiento de la obra, pero también hay que tener en cuenta que yo venía de Wattpad, entonces estaba muy acostumbrado a recibir ese feedback ya incluso antes del lanzamiento, y ahora ha sido publicar y posterior a ellos cuando han venido todas las reseñas y opiniones, y la verdad es que de momento estoy muy contento y agradecido porque la gente se está volcando mucho también en recomendarlo en redes, a su gente cercana y en reseñas y tal, entonces esperemos que siga así y nada, de verdad es que estoy muy contento. Y también hay una parte en el libro, sobre todo en el título, Las 13 caracolas. ¿Cómo se te vino la idea del título? Aunque ya pasa en el libro, que ya ha llegado a esa parte y la explicación, eh, um, ¿ya tenías en mente el título desde un primer momento o ya fue cosa del final cuando acabaste la historia? No, en verdad el título lo tuve presente desde el comienzo, te diría. De hecho, fue una de las primeras cosas que me vino, porque en cuanto decidí meter este elemento, el de las caracolas, que creo que al final da mucho juego de pueblo costero y también por lo que significan bueno, cómo guardan ese ruido, digamos, en su interior, creo que venía muy bien para esta obra. Y entonces sabía que en el título tenía que ir y luego tuve que poner un número concreto de caracolas por motivos que ya sabes, porque ya habrás avanzado y sabes de dónde vienen estas caracolas. Y el 13 me pareció un buen número porque encajaba en todo y dije, mira, pues es un número que a mí me gusta además y ahí lo incluí. Y luego ya es que desde el prólogo se hace mención de las en el suelo y que hay un cadáver también por ahí. Entonces creo que en toda la obra está bastante presente, pero hasta la mitad o así no se entiende exactamente y diría que hasta el final no cobra el significado en total, vamos. Y cada personaje, o sea, espérate que me explico. Hay un grupo de amigos. Todos ellos se conocen entre ellos. Es decir, Dylan, la hermana de Anne, Sara, también Hoxe, todos. Me acuerdo de los nombres. Sí, Em, ya has dicho todos. Está Eder, Sara, Anne. Eder. Bueno, em, Anne, la chica desaparecida, sí. ¿Cómo has querido como plasmar todo ese como que son muy juntos, siempre están juntos en todos lados, todos saben cosas entre todos. Nora es como la que más nueva, la más novata, por así decirlo, pero es como que todos esconden un secreto, por así decirlo, ¿no? Y eso es lo que has querido plasmar en la novela, que sea como un grupo, pero que cada uno tenga sus misterios, ¿no? Eso es. Yo creo que al final también está muy presente lo que es la cuadrilla. Yo creo que el término cuadrilla, no sé si se usa, creo que sí, Sí, en eso otros sí. territorios, eso es, en Sí, más sí. territorios. Y creo que al final quería eso, plasmar un poco una cuadrilla de aquí de Euskal Herria, que podría ser perfectamente una del puerto de Bermeo, más que nada porque si en ese edificio además viven todos y se llevan tan bien y son de una edad parecida, quitando José, que al final sabemos también que está muy ligado a ellos porque su padre es amigo del padre de Dylan, entonces como que ya vamos entendiendo por qué todos se conocen y se llevan tan bien, ¿no? Pero creo que al final es lo más realista, cuando están viviendo en un sitio tan pequeño, todos se conocen y cuando encima comparten incluso el mismo edificio, al final entre ellos hay pues interacción, quieras o no.
y creo que esto juega muy a mi favor para desarrollar el misterio y también para, en vez de abrir el abanico, es así, y de hecho a veces incluso va más allá con los jefes de Nora y tal, y no sabemos hasta dónde puede llegar el misterio, pero sí que se concentra mucho en este bloque, ¿no? Y en este bloque de vecinos, y creo que eso es algo que a mí me gusta mucho, porque me gusta como acortar mucho el cerco, digamos, para que saber exactamente por dónde está sobre todo el mayor salseo de la obra. A mí lo que me ha gustado y lo que como que me ha parecido muy original es que hayas dado como el salto de El último amanecer de agosto, era la protagonista que se conoce a una familia como nueva, por así decirlo, ¿Mm? y que no va relacionada con el mundo de la riqueza, pero aquí es como que la protagonista ya viene de la riqueza de por sí y quiere como que adaptarse a otras clases, por así decirlo, ¿sabes? Eso es lo que más me ha parecido como un salto desde el último amanecer de agosto hasta las 13 caracolas y lo que me ha parecido como muy original también. Mira, me gusta que lo digas porque es verdad que es otra visión, porque en mi anterior proyecto estábamos acostumbrados a ver este mundo de riqueza desde los ojos de Elena y de Ethan, que eran los personajes que iban a ese palacio y Hmm, que conocían a la familia y todo, pero no venían de este poder, digamos, hmm, ¿no? Y sin embargo, en las 13 caracolas, el personaje principal parte de ello y huye de ello, pero claro, también vemos eso que tiene muchísimos privilegios, pero también es algo que arrastra a ella, porque llega a ese puerto y ella en muchas ocasiones le gustaría ser una más, digamos, porque ella trabaja de asistente allí, pero tampoco se siente cómoda en muchos aspectos con la relación que tiene con los demás, porque en todo momento sabe que tiene una vida muchísimo más privilegiada que la de esos personajes hmm, en concreto. Y ella es consciente de ello y que encima esté como intentando huir de algo para asemejarse cuando ve que muchos lo están pasando tan mal, es como que se siente mal, hmm, pero a su vez no sabe muy bien ni cómo jugar, porque se quiere desviar lo que hacen, hmm, la forma en la que llevan sus negocios, no está nada de acuerdo con ello, sí, pero también les quiere porque es su familia. Entonces, no diría que Nora sea un personaje que esté muy que se sienta atraído por la riqueza, digamos, pero también porque se ha acostumbrado tanto a ello que al final incluso lo ve como algo más. hmm, Pero luego vivir sin ello yo creo que le costaría. Lo que ella siente rechazo es hacia la familia. Lo que pasa es que como les quiere tanto, también hmm, está atada. ya, Y creo que era un conflicto bastante pues a desarrollar en la obra. Así que mira, me gusta ese punto de vista en comparación con la anterior, que era eso, que sí. daba el choque porque venían de un mundo totalmente diferente. Y también lo que le pasa a Nora es que al venir de una familia como más rica, como que intenta también empatizar con los demás, como intentar formar parte de ese grupo e intentar como ser una más, lo que has dicho tú. Entonces como que me ha gustado esta idea de dar un poco el salto de como de la riqueza a una clase como más humilde, por así decirlo, y hacer como un salto, ¿sabes? Me ha gustado mucho esa idea, la verdad. Sí, además es algo que se trabajó porque, claro, yo quería también, bueno, no voy a hacer spoiler, pero ya avanzarás que Nora va cambiando según avanzan las páginas. Bueno, Nora y el resto de personajes. Pero el cambio de Nora hubo que cogerlo con pinzas también porque muchas veces no puedes hacer un cambio muy real. Es el personaje principal en el sentido. Y es verdad que ella viene de un mundo en el que por más que ahora mismo le repudie todo eso, no va a cortar con su familia porque les quiere y se lleva bien. Es algo que también queda patente de la página 1. Entonces, como que había que equilibrar un poquito eso y creo que al final se consiguió sacar adelante bien esta evolución que fue también bastante natural. Salió un poco sola. Entonces, cuando acabes la obra, a ver qué piensas al respecto. Vale, haré una reseña sobre la obra también. Quería preguntarte si a medida que ibas escribiendo la historia, si podrías describir o como decir una canción que te recuerde a esta historia. Me cuesta un montón eso, porque yo con las canciones y la obra puedo decir las canciones que se mencionan, que son el grupo de música Gatibu, también se menciona Dolly Parton, y son artistas que están ahí y relaciono al libro, pero
soy de leer y escuchar música a la vez o escribir y escuchar música, Mm. me cuesta bastante más. Me cuesta, de hecho, con esta obra no he hecho ni playlist, con El último amanecer de agosto sí que hice, un poco forzándome también a ello, porque creo que es una idea guay, pero no lo veo no lo veo tanto en mi cabeza, el asociarlo directamente a una novela, o sea, a una canción en concreto, algo así. Me cuesta bastante, la verdad. Y vi una noticia que subiste que el productor de Selena Gómez, Rihanna, o algo así, como que se leyó tu novela o fue como o algo que pasó exactamente ahí en ese momento. Sí, le gustó la obra y nos hizo ese regalo, digamos, el poder Mm. hablar de ello, que al final a nosotros es una ayuda increíble que una persona pues, con su reconocimiento de repente dedique unas palabras a la carrera que estoy llevando yo, que para él no debe ser nada. Entonces, en cuanto hizo referencia, vamos, me hizo una ilusión increíble. En cuanto salió en los 40 todavía más, porque al final es un medio que también tiene bastante alcance y que se hablase de ello. Y yo encantado. La verdad, solo puedo darle las gracias a ese hombre por en aquel entonces hablar de mi libro. Y es de aquí de España, supongo, ¿no? No, Entonces. no, él es de Los Ángeles. Ah, de Los Ángeles. Y se leyó el libro en Lo, castellano. tiene trabaja con muchos autores también de habla hispana, como es Mm. Camila Cabello, y al final yo creo que en Los Ángeles también dominan muchísimo el español. Tampoco sé concretamente, quiero decir, no me sé su vida ni nada, ¿eh? O sea, al final no sé nada en relación de eso, o sea, solo sé que al final fue Mm. yo, cuando me lo dijeron, daba volteretas. ¿Y alguna vez has pensado en adaptar tus novelas o que se adapten a algo cinematográfico? A mí me gustaría, la verdad, y podríamos sacar algo guay adelante. Entonces, ojalá se dé la oportunidad o las oportunidades, porque depende de muchos factores, que se den pronto y podamos, pues eso, celebrar que va a salir o algo así. Pero bueno, de momento, poco a poco, la obra también acaba de salir, acaba de Mm. llegar a las librerías, como que dice, lleva un mes. Entonces, pues si todo va genial y podemos hacer algún proyecto de este tipo, yo encantado. Es que hay una. A mí lo que me gusta de esta novela y lo que he visto desde un primer momento es que si se adaptaría a película o serie sería muy buena idea. Porque es como que, es lo que te he dicho antes, si comparo el último amanecer de agosto con las 13 caracolas, con el último amanecer de agosto sí que vi también un enganche, pero lo vi más tarde. Pero en este libro, en este caso, lo he visto como que al principio, cuando leí la sinopsis y cuando me empecé la novela. Entonces ahí es como que empecé como a decir, hostia, pues sí, se, se podría adaptar a serie o película, estaría muy guay, la verdad. Estaría muy guay. Sí, a ver, tanto una como la otra. Sí es verdad que al final he recibido opiniones de todo tipo. Hay gente que mata por último amanecer de agosto y me dice, ¿para qué saque que salga adaptación ya? Y hay gente que se está leyendo las 13 caracolas ahora e igual me dice, venga, necesito que salga esta. Entonces, y las anteriores también, 69 segundos para conquistarte y Viviendo el vicio son historias diferentes porque van por otro camino, son más comedia, romance, misterio y todo eso, pero cualquiera de ellas yo creo que al final sería plasmarlo en la pantalla. Creo que todas tienen potencial, pero a su medida, ¿no? Según que estés buscando. Si están buscando una historia con un thriller dinámico y con romance, creo que es la adecuada sería esta, la de Hmm. las 13 caracolas. Yo te comento esto del tema audiovisual. No sé si te lo conté por mensaje o algo. Yo ahora mismo estoy estudiando marketing y publicidad, un ciclo superior. Y hay una asignatura que dentro de poco tengo que hacer un proyecto individual. Y mi idea era como que crear mi propia productora de cine, como así de tal. Entonces había pensado en, ya como en mis otros trabajos también he como que promocionado tu novela de alguna forma que he tenido que hacer como publicidad de, yo que sé, de libros o de lo que sea. Y pues puse las 13 caracolas y más libros tuyos aparte de más gente. Pero aquí como que pensé en la productora de cine y en crear un tráiler sobre el libro.
por así decirlo. Es como que me vino la idea de este proyecto gracias al libro, a los 13 caracoles, con ese enganche que yo tuve desde el principio. Entonces, pues eso es como una idea que tengo yo para un futuro proyecto. Oye, qué bueno. Encima los trailers de gráficos como de libros Mm, me parecen increíbles. La gente me suele mencionar a veces cuando los hace en TikTok y por ahí. Y creo que tiene un trabajo brutal detrás, pero un trabajo muy, muy potente. Además, las 13 caracolas también tendría que ser bueno, me imagino un tráiler muy concreto a Bermeo al final, porque es verdad que mm. todo el escenario y todo, bueno, o no, o pueden salir otros escenarios que se asemejen. Pero vamos, que muy guay, muy guay. Yo todo eso me encanta. Sí, y no sé, es como, bueno, yo vivo en un pueblo costero también, entonces pues ahí es como dije, vale, no es Bermeo, Claro. no es Bermeo, No, pero también pero hay sí. zonas alrededor que son como alcantilados, pantanos y todo eso, y zona también de montaña, como se menciona en el libro. Entonces pues Entonces ya va tengo perfecto. como sets, por así decirlo. Es como que es una idea al Sí, principio. sí. Entonces, pues no sé, a lo mejor hay una posibilidad de que haga un trailer sobre tu libro. Si haces, avísame que estaré pendiente ahí para. Y bueno, y mucho ánimo con los estudios y con todo, que los trabajos de clase siempre son súper complicados. Sí, por eso, cuando te pregunté sobre la canción, quería tener como una idea de qué música estaría bien para como el tema audiovisual sobre el que poner de música en el fondo del tráiler, ¿sabes? Pues si quieres eso ya hablaremos, así algunas ideas o alguna cosa, pero yo creo que en sí, sobre el tema canciones y tal, que quede bonito. Al final también según el tráiler, ¿no? Como vaya a ser, según Mm, las escenas que tenga, el ritmo que le quieras dar, porque claro, no es lo mismo plasmar la parte romántica o la parte de thriller o jugar con ese equilibrio como en la obra que al final dices, a qué canción meto que encaje en las dos. Pero yo creo que hay un mogollón de posibilidades y al final, si vas a hacerlo, seguramente digas, tú quiero que sea esta o la otra y al final es tu trabajo, vas a ser tú la que luego tenga la nota, entonces la que tú quieras. no, y también si al final acabo haciendo este trabajo, que se lo he comentado a mi profesora y aún lo tiene como que validar por si se puede llegar a hacer, me gustaría que también formaras parte de este trabajo, porque es tu libro y estoy bueno, estoy creando el tráiler de tu historia que has escrito tú. Entonces, me gustaría que también formaras un poco parte, ya sea con el guión o como que también me vayas dando tu punto de vista como persona que ha creado esta historia y que es algo que ya está hecho, ¿sabes? Tú si tienes dudas, pregúntame y yo estoy ahí, ya sabes, conectado. Em, y hablando de también un poco la evolución que has ido teniendo, em, ¿qué le dirías a tu John del pasado cuando ya ha visto todas estas novelas publicadas y todo lo que ha ido pasando a lo largo de estos años? Uf, buena pregunta, porque al final le costaría creérselo, yo creo, pero le diría nada, que escriba lo que le apetece, porque es verdad que empecé con un tipo de género literario, luego fui cambiando al otro, aunque poco a poco, pero así fue, y tampoco descarto seguir escribiendo novelas tan cómicas como las primeras. Entonces, que escriba lo que le apetece, porque de momento está yendo bien, entonces nunca se sabe, pero también es muy difícil intuir cómo va a ir el mercado, cómo va a ir una obra, entonces es mejor ser fiel a uno mismo, a lo que le apetece hacer y que siga así, que de momento, bueno, pues ya está sobre todo disfrutando del proceso, que es lo mejor de ello. Y si le tuvieras que dar un consejo a la gente que quiere escribir y publicar, ¿qué le dirías? Pues primero que sea que quieren escribir más que quieren publicar, porque todos queremos publicar, obviamente, y yo cuando empecé a escribir también quería publicar, pero creo que al final es muy complicado a mí publicar con una
editorial tradicional y llegar a las librerías me llevó años, porque yo empecé, me acuerdo, bueno, yo empecé muy, muy pequeño, con 13 años o así más o menos, y empecé publicando en Wattpad, porque mandé mis manuscritos y obviamente no los adquirieron. O sea, me contestaron y todo muy majos, pero con aquella edad y todo era obvio que todavía no era mi momento, digamos. Y descubrí Wattpad y empecé centrado solo en publicar en papel, me hubiese frustrado súper rápido. Entonces creo que lo importante es que disfruten del proceso, ya sea en internet o escribir para uno mismo, pero que lo hagan porque de verdad les llena y les gusta hacerlo, que al final eso es lo bonito. ¿Y has notado también el cambio de publicar en Wattpad a la editorial? Sí que he notado, sobre todo porque, claro, yo estaba muy acostumbrado a ir subiendo capítulo a capítulo. Y esto ya cambió un poco eso, porque primero escribí la obra y luego mientras la editaba la fui subiendo. Y con las 13 caracolas yo creo que ya no era un proceso natural el hecho de subirla a la plataforma, porque yo ya la tenía escrita, se la mandé a la editorial, empezamos a trabajar en ella y fue como, ahora me voy a poner a publicar en Wattpad cuando tengo que estar pensando en todo esto, en editarla. Entonces no me surgió y una vez que la obra ya estaba entera, iba a salir en librerías y todo, dije, ahora no me no salió. Pero el cambio que he notado al final ha sido el no recibir ese feedback del público de Internet, que al final es un feedback masivo porque llega a un mogollón de territorios. Entonces, ahora te limitas un poco más, sobre todo en tiempo, porque tienes que esperar a que salga y que la gente se lo vaya leyendo. Pero también ha sido un proceso muy bonito, está siéndolo de hecho, y yo no descarto ni volver a Wattpad, ni seguir publicando como hasta ahora, o seguir como esta última obra. Al final creo que todo tiene lo bueno y lo malo y sinceramente. Y hablemos también de la portada del libro, que es preciosa, la verdad, ha quedado muy guay. ¿Cómo lo hiciste? ¿Le enviaste ideas al ilustrador o ya le dijiste al ilustrador, todo tuyo, haz lo que quieras? Pues mira, la portada es de Jorge García, que está en redes como J Studio, que es un máquina, o sea, hizo increíble la ilustración. Y el punto base, yo me acuerdo que yo tenía una idea, y yo mandé una idea a la editorial, pero luego hay un equipo de diseño enorme que trabaja con ello, y me contestaron que cómo la iban a hacer, me presentaron ellos esa idea retocada, porque yo tenía la idea de que saliesen los personajes arriba, que es como salen, bueno, está por aquí el libro, y así. Tenía la idea de que saliesen aquí los personajes arriba, el título, y debajo había pedido una especie de la imagen del puerto, tal, pero quedaba un poco similar al último amanecer de agosto, con la casa y las luces. Entonces retocamos un poco todo eso y me propusieron una idea más así, me pareció increíble también, y le mandaron la idea a Jorge, que fue el que se puso a trabajar y sacó adelante, vamos, una ilustración brutal y ha quedado pues perfecto. Ha sido un trabajo, sí, ha sido un trabajo bastante eso, de muchas personas, porque en el sello también hay muchas personas detrás de ello, y al final quedó así de bien, así que yo muy agradecido. Sí, sí, yo cuando vi el vídeo de J Studio en TikTok, ya con la portada hecha, yo dije, flipé, literalmente. O sea, una de las mejores portadas que he visto en mi vida, te lo juro. Es como los detalles, el mar, como así, como golpeando, ¿sabes? Sí, Muy, está al muy detalle, guay, vamos, muy incluso en guay. los tonos y todo. El atardecer también, muy chulo, la verdad. Muy guay. Em, yo ya no tengo más preguntas. Ya todo lo que quería hablar ya lo he resuelto gracias a tu respuesta. Así que, ¿tienes alguna pregunta o alguna duda o algo? ¿O de algún tema que quieras hablar en concreto? Yo darte las gracias otra vez por este rato aquí charlando sobre la última obra, sobre las 13 caracolas, y decirte que espero que ya disfrutes esta recta final que te queda, los últimos capítulos. Y nada, de verdad que es un gusto poder charlar de historias y de todo, y más habiendo visto la evolución y habiendo seguido la trayectoria incluso con las anteriores, y ojalá tener muchas más para celebrar y poder charlar sobre ellas. Así que mil gracias y para cualquier cosa vamos hablando. Sí. Y antes de